Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos a las redes sociales. Soy el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con nuestro estudio que iniciamos el domingo pasado, que se llama, ¿cómo? La llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos traído una serie y estamos concluyendo con esta, de qué se trata el nuevo nacimiento, cuando nace una persona, en el momento que acepta a Cristo, luego vienen los frutos del Espíritu Santo conforme va caminando y vamos a la llenura del Espíritu Santo y esto es lo que vamos a seguir desarrollando hoy. Y tomamos nuestra base bíblica que está en Efesios 5:18. Vaya ahí, por favor. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Efesios 5, 18 al 20. Muy bien. Y dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. La semana pasada vimos la introducción de este estudio, donde la palabra de Dios se nos manda. Aquí hemos visto que está en imperativo, sed llenos, es un mandamiento. No es una opción del cristiano, si quiere o no quiere, es un mandamiento que se nos manda a que seamos llenos del Espíritu Santo. Y empezamos estudiando este versículo la semana pasada, donde Pablo empieza diciendo de que no se embriaguen con vino donde hay disolución. Y hace una analogía, vimos que es una comparación entre lo que es emborracharse con vino y ser llenos del Espíritu Santo, porque vimos que el emborracharse con vino, cuando una persona toma alcohol, el alcohol toma control de esa persona. Y ustedes saben que en nuestra vida antigua, de los que tomábamos, ¿cómo nos controlaba el alcohol? Que no sabíamos y no nos dábamos cuenta de lo que hacíamos cuando ya el efecto del alcohol había hecho nuestras vidas. Hacíamos el ridículo, nos controlaba, tomaba el control total de nuestras vidas, que a veces ni nos dábamos cuenta. Algunos que tomábamos en exceso, yo en mi caso lo he dicho, y empezábamos a hacer el ridículo y al otro día no recordábamos nada, sino hasta que tu familiar, tu esposo, tu esposa te empezaba a recordar el ridículo que habías hecho. Y esa es la analogía que Pablo está haciendo, donde dice no se emborrachen con vino donde hay disolución, y esa palabra disolución es concupiscencia, es cuando la carne se desenfrena y hace lo que le da la gana en ese momento, que no se da cuenta de la ridiculez que está haciendo. Y también la disolución es pelearse. ¿Cuántas personas de que ustedes han visto de que cuando están bajo los efectos se ponen a pelear? Agarran un valor que no lo tienen cuando están en sus 5 sentidos, y cuando están borrachos, híjole, se quieren poner al tiro con cualquiera que se les ponga al frente. Y así es el efecto del vino. Muy bien, en esa misma similitud es lo que Dios quiere para nuestras vidas.
que dejemos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas para que cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo te va a llevar a obedecer mucho más la palabra de Dios y a rendirle tu vida totalmente a Dios y decirle, Padre Santo, aquí está mi vida, haz de mí lo que tú quieras, porque en ese momento le estamos cediendo, así como le cedíamos al alcohol que él tomara el control, así le estamos cediendo a Dios el control de nuestras vidas. Esa es la analogía de este versículo. Y si se dan cuenta, dice aquí, miren, el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos. Ahí hay otra similitud, otra comparación de lo que hace el alcohol. ¿Qué hacíamos nosotros cuando ya estábamos entonados? ¿Cantabas alabanza? ¿Qué es lo que hacías? A poner las de Chente y las de Paquita, la del barrio. ¿Verdad? Y en esa similitud está hablando este pasaje. Que así como la vida antigua, que cuando estábamos bajo los efectos, poníamos música mundana y empezábamos a cantarle a la vida según al amor, al amante, al novio, a la novia, por los efectos del alcohol, porque ahí es donde agarramos el valor. Ahí cuando la persona hasta agarra el micrófono y aunque no sepan cantar, canta por los efectos del alcohol, que ya agarró valor, ¿verdad? Y ahí no importa haciendo el ridículo y el karaoke, etcétera. Pero aquí Pablo nos cambia la situación y así en ese mismo efecto nos manda que nosotros cantemos salmos con himnos y cantos espirituales. Es por eso que la semana pasada mencioné que los cristianos que no sienten alabar al Señor, que no sienten en su corazón alabar, porque ¿qué es alabar? Reconocer a Dios, darle un honor. Por eso es la palabra honra. Darle la gloria. Cuando decimos gloria a Dios, estamos reconociendo que Él es Dios soberano sobre todas las cosas y que Él es el único que merece el reconocimiento de parte de nosotros hacia Él. ¿Y qué es lo que pasaba antes? Nosotros le damos la gloria al hombre, a los artistas, a los cantantes. Vuelvo a la carga. En esa similitud, Pablo nos manda que ahora lo hagamos bajo el control del Espíritu, la llenura, se lo hagamos a Dios. Entonces, por eso muchos cristianos no sienten cantar. Están así, sin aplaudir. ¿Por qué nos pide que aplaudamos a Dios? ¿Por qué la alabanza tiene que ser aplaudida? Pregunta. ¿Se han preguntado por qué aplaudimos? Porque Dios nos los manda. Abra Salmos 98:4. Rápido. Salmos. No pierde Efesios. Salmo 98:4. Aquí está en imperativo otra vez. Cantad alegres. ¿Cómo debemos cantar? Alegres. Toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. ¿Por qué entonces aplaudimos? Porque es un mandamiento. O sea que la alabanza tiene que ser como Dios manda y no como nosotros queramos. Es por eso que
Por eso es que aplaudimos. Y tú tienes que entender esto que nos manda Dios. Si Él quiere que así le alabemos, la alabanza, si usted lee el Salmo 149 y 150, hablan de la alabanza, cómo tiene que ser. Y es aquí donde tenemos que hacer las cosas como Él manda, no como nosotros queramos. Todo en orden. Hay otros pasajes donde dice, dancen. Ok, podemos danzar. La danza no está prohibida. Y si tú quieres danzar de alegría, porque estás danzando para el Señor, porque para el Señor lo hacemos, no para que te vean, ni que para que hagas el ridículo. Todo es un orden, sin que pases a golpear a los hermanos. Porque hay un tipo de danza en la Biblia. ¿Cómo danzaba el rey David? Ustedes leyeron la historia cuando una vez el rey David estaba tan gozoso que salió en paños menores. Y ahí iba, cuando llevaban el arca adelante, y el rey David danzando, porque en ese tiempo pues no habían los calzoncillos que hoy hay de fábrica, ¿no? Que creo que por lo que la historia pues se enrollaban como trapos. Igual las mujeres. Bueno, y ahí iba el rey David danzando, cantando alegre, y lo ve una mujer del pueblo y lo critica. ¿Cómo es posible que el rey ande haciendo el ridículo en la calle? Y es ahí donde vemos que ¿para quién danzaba el rey David? Para su Dios. Para agradar a su Dios. ¿Para quién aplaudes cuando estás acá y estás cantando? Para Dios. No importa que desafines o que te escuches como te escuches en el momento de la alabanza, en tu lugar tú estás cantándole a Dios. Claro, otra cosa ya es los que sirven en la alabanza tienen que ser gente preparada. Muy bien. En esa similitud, entonces regresamos a Efesios, nos dice Pablo que lo que hacíamos antes con el vino, que nos causaba problemas ridículos, el deleite de la carne, que lo hagamos ahora, pero con la llenura del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a ver unos pasajes, espero terminar este estudio hoy. Vimos ya unos ejemplos que es estar lleno. Cuando habla la palabra de Dios, ser llenos, implica algunas cosas que nos van a servir. ¿Para qué quiere Dios que seamos llenos del Espíritu Santo? Para servirle a Dios, para rendirle nuestra vida a Él y que el Espíritu Santo tome el control. Mire, vaya a Hechos capítulo 2, versículo 4. Número 1, ser llenos del Espíritu Santo nos va a servir para hablar, anótelo. Número uno, nos va a servir para hablar la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, 4. ¿Se acuerda qué pasó ahí en ese capítulo? Lo hemos estudiado muchas veces. Dígame, ¿qué pasó? El derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Muy bien. No lo vamos a estudiar todo, nada más vamos a tomar como referencia para que entendamos el contexto. Vemos que es la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en el versículo 1. Miren, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuántas personas estaban ahí? ¿Se acuerda que lo hemos estudiado? 120 personas. Eso lo dice el capítulo 1 de Hechos,
que estaban en el aposento alto, 120 personas, de 5,000 seguidores que tenía el Señor Jesús cuando andaba evangelizando. ¿Se acuerdan de la repartición de los panes y los peces? La multiplicación que hubo, eran 5,000 personas que andaban detrás de él. Muy bien. Y de los 5,000, ¿cuántos se quedaron al final? 120. Imagínense una cantidad de 5,000 seguidores a 120. O sea, ni el 10%. Vemos aquí un principio rápido y un ejemplo de que Cristo no dejó una mega iglesia fundada. O sea, ahí vemos que Cristo, aún a Él siendo Dios en la carne, lo abandonaron. Dejaron de seguirlo. Y es por eso que el remanente fiel que cuenta Dios es muy poco. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Muy bien. Dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados. ¿Cómo sintieron el Espíritu Santo ellos? Como un viento. Ok. Y se les aparecieron lenguas repartidas como, no de fuego, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahí está el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. En el momento que se derrama el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que vimos la semana pasada que la llenura del Espíritu Santo viene a veces dotado de una vez con el don de lenguas. Hay 3 tipos de lenguas en la Biblia. ¿Se acuerda? Corintios 13:1 le dijo Pablo, si yo hablase en lenguas humanas y lenguas angelicales, y en el capítulo 14 de Corintios habla el don de lenguas, que es lenguas extrañas, menciona las lenguas extrañas. O sea que hay una lengua extraña que nadie entiende, pero es un don del Espíritu Santo. Aquí que fueron repartidas, fueron lenguas humanas. ¿Y cómo lo sabemos? Porque aquí hay una confusión que algunas iglesias interpretan que aquí hubo lenguas del don de lenguas que se habla en Corintios 14, que son lenguas extrañas. Pero ¿cómo lo sabemos que no fueron esas lenguas que no se entienden cuando alguien la habla? Y claro que es un don y lo creemos, porque abajo lo dice. Vamos más abajito. Para avanzar. Dice, versículo 7, para ir adelantando. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, versículo 9, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas de las maravillas de Dios. ¿Qué fueron repartidas aquí entonces? Porque esta fue una obra del Espíritu Santo para que el Evangelio se expandiera en ese instante que se derrama el Espíritu Santo. Y las personas que de otros pueblos, porque vimos ya la lista que estaban aquí, les oían hablar en su propio idioma. No dicen en qué idioma empezaron a hablar. Pero lo que aquí pasó fue que Pedro empieza a predicar el primer sermón. Pónganle que él estaba hablando en hebreo, ¿sí? O en griego, porque no lo dice, la lengua que usaban los judíos en ese tiempo. Pero los que estaban ahí estaban escuchando en su propio idioma. Yo estoy predicando en español,
y todos ustedes son extranjeros, chinos, franceses, portugueses, etcétera, etcétera. Yo predico en español y ustedes están entendiendo en su idioma. Eso es lo que pasó. ¿Cómo fue posible esto? Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Algo sobrenatural para que el Evangelio en ese momento fuera predicado y todos oyeran, los que estaban presentes, y ahí tomaran su propia decisión. ¿Y qué pasó? Vemos de que este mensaje que lanza Pedro, ¿cuántas se convirtieron? 3,000 personas, dice la Biblia. Muy bien. Entonces vemos aquí que a veces, cuando alguien recibe a Cristo, y recibe en ese momento, porque la Biblia lo dice, es que puede recibir el don de lenguas inmediatamente. Mas no todas las veces. Son excepciones que Dios hace, que hay veces, y ojalá algún día nos toque ver eso, para que vean la gloria de Dios y que vean que la palabra de Dios, cómo se cumple, de que alguien puede hablar en lenguas. No sé qué lenguas. Sí, ya hemos visto un testimonio y se los platiqué. ¿Se acuerdan del pastor Alducin? ¿Qué pasó? Que puso a hablar en chino a una persona. Muy bien. Estaba yo viendo hace días un video de un cantante que ya murió, Rigo Tobar. Y me llamó la atención porque tenía un título, no recuerdo cómo decía el video, pero me llamó la atención porque me decía que él andaba metido en cosas ocultas. Y a mí me gustaba antes, me gustaba su música y me puse a escuchar. Este cantante se tronaba mucho, se fumaba mucha marihuana y cocaína. De hecho, él lo dijo públicamente, dije yo, estaba ya tan su mente perturbada, ya carcomida de tanta droga, que ahí en la entrevista se puso a hablar en lenguas. Lo está entrevistando el hombre, la persona, y le está hablando él de su carrera y de sus presentaciones. Pero él de repente sacaba otro discurso y le decía, no tengas miedo, no te preocupes, tenemos que hablar de esto y el otro. Y yo nada más estoy escuchando y estoy poniendo bastante atención y dije, wow, ahí se ve que este hombre pues ya su mente había sido trastornada y también los chamucos. Y de repente en el discurso empieza a hablar en lenguas, tal y como hablan algunos cristianos que tienen el don de lengua. Y el entrevistador se queda así y él empieza a hablar. Y todavía nos comentamos con mi esposa, oyes, ¿tú qué opinas? Le dije, me empecé a reír. ¿Será del Espíritu? Claro que no. Porque el don de lenguas, ¿quién lo da? El Espíritu Santo. Entonces vemos que también el diablo imita. Una persona me decía la vez pasada que en la iglesia católica hablaban en lenguas. Y dije, del Espíritu Santo no puede ser. Porque el Espíritu Santo, aunque Él es omnipresente, se puede hacer presente. Una cosa es que se manifieste. Porque si decimos, no, en la católica no está Dios, entonces lo estamos limitando. Pónganme atención. Dios no puede ser limitado. Dios está en todas partes, porque Él es Espíritu, el Padre. Otra cosa es que se manifieste. Pero como no puede, ¿se acuerda que dice Isaías? Que Él no puede compartir su gloria. Donde hay presencia de ídolos, entonces no puede manifestarse. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Entonces, ¿era lenguas del Espíritu Santo?
No, porque las personas que están ahí no tienen al Espíritu Santo. Pues, ¿por qué? Porque no se han convertido. En ese estado estábamos nosotros. Creíamos de una manera diferente, pero no teníamos el Espíritu. A lo que voy. Que la llenura del Espíritu Santo, aquí vemos que, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Qué tipo de lenguas? Humanas. En otros pasajes de capítulos en el libro de los Hechos ya habla lenguas. Y puede ser lenguas extrañas. Las lenguas extrañas es el don de lenguas y le llama así. Lea usted Corintios 14 y el don de lenguas dice lenguas extrañas. Pero Pablo dice, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento a que hablar en lenguas desconocidas. También le llama él lenguas desconocidas. Bueno, ese es otro estudio, el don de lenguas. Pero nada más estoy haciendo una referencia para ver que aquí la llenura del Espíritu Santo, ¿para qué sirvió? Para hablar, para predicar la palabra de Dios. Por eso un cristiano que no está lleno del Espíritu Santo no tiene la facultad para predicar. Ahorita lo vamos a ver con otro pasaje. Hechos 4:8. Vayas adelantito, ahí en Hechos. Hechos capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, ¿qué cosa? Lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y empieza a predicar Pedro nuevamente. Váyese ahora, ahí mismo en Hechos 4, para que avancemos al versículo 31. En el versículo 9 empieza, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. ¿Qué estaba haciendo Pedro aquí? Empieza a hablar la palabra, a predicar, porque en el capítulo 3, ustedes se acuerdan y leyeron que Pedro habían sanado a un cojo que había sido de nacimiento y que lo ponían en la entrada del templo a pedir limosna. Y cuando Pedro y Juan pasan por ahí, este cojo de nacimiento extiende su mano para que le diera dinero, porque a eso se dedicaba. Y se acuerda que dice en el capítulo 3, no lo voy a leer, nada más se lo estoy refrescando. Mira, no traemos oro y plata, pero lo que tenemos te damos, y en el nombre de Jesús levántate y sé sano. Y en ese momento el cojo fue sano y se levantó y entró al templo alabando a Dios con ellos. Cuando los fariseos ven esta sanidad, porque eso era la lucha que tenían los fariseos, de que estaban tan enchamucados, tan religiosos, sometidos en su religión, que no podía caer en sus mentes de que los milagros del Señor Jesucristo se estaban llevando a cabo, y mandan a llamar a Pedro y le empiezan a interrogar. Oye, ¿cómo es posible? Dime en qué nombre ustedes están haciendo estas cosas. Porque nosotros conocemos a ese cojo y es cojo de nacimiento. Y es aquí, como Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, no les tuvo miedo y no les sacó. Y empieza a predicarles y empieza a decirle y a explicar que la sanidad de ese cojo había sido por parte de Dios. Y en el versículo 31, Hechos 4, mire, lea de versículo 29. Cuando Pedro termina de predicar y explica cómo es que ese cojo había recibido sanidad, empezaron a amenazarlos. Les prohibimos que hablen en ese nombre. ¿Y qué dijeron acá ellos? Empezaron a orar. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿De quiénes? De los fariseos. Y concede a tus siervos
que con todo denuedo, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 31. Cuando hubieron orado, terminando de orar los discípulos, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, ¿qué cosa? Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Punto número 1, estamos hablando que la llenura del Espíritu Santo nos ayuda para hablar con denuedo. Esta palabra denuedo, nótelo por favor, en el griego original es la palabra parresía, doble R, parresía. Así como se escucha, parresía, doble R. Y significa abiertamente, claramente, confiadamente, valorosamente, con valor. ¿Entendió lo que significa la palabra de nuevo? Hablar, ¿qué cosa? Con valor, confiadamente. ¿Qué significa hablar con valor? A ver, de nuevo, hablar con valor. ¿Qué significa hablar con valor la palabra? Sin miedo. Ponerte a predicar acá, tienes que tener valor. Salir a predicar a la calle y al hospital y predicarles el evangelio de la salvación a la gente, así como hemos ido, ahí tienes que tener llenura del Espíritu Santo para que puedas hablar con valor, sin miedo, con confianza de que Dios te va a respaldar. Es por eso que se nos manda a llenarnos del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo llevas de ser cristiano y cristiana? ¿Cuántas veces le has hablado a alguien? ¿Cuántas veces has predicado la palabra? ¿Por qué muchos? Antes de continuar, pregunta, ¿a quién se le mandó a que se predicase el evangelio? ¿A quién? A todos. A todos los discípulos que en él creen. Y de predicar del evangelio a toda criatura. La responsabilidad no es solo del pastor, ni del hermano evangelista que tiene un ministerio especial. ¿Se acuerdan que están los ministerios? Apóstol, maestro, evangelista, pastor y profeta. Ok. Pero Dios no se los encargó solamente a ellos, a todos los que creen en Él. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que aceptaste al Señor Jesús, de que te bautizaste? ¿Y cuánto tiempo tienes ya? No digamos que te pongas a predicar aquí al frente, a predicar la palabra con tus vecinos, con tus familiares, con tus amigos, con los de tu oficina. ¿Por qué no lo hacen? Porque no tienen valor. Como dice el anuncio, ¿tienes el valor o te vale? ¿Te vale que las almas se pierdan? ¿Te da igual? Ya ven que, ¿por qué Dios nos manda a llenar? Porque en la proporción que tú estés lleno, no te va a importar
que se burlen, que te dejen de hablar, que ya no te inviten. Ayer yo pasé a mi casa a visitar a mi padre y siempre paso los sábados. Paso y la mesa con comida, etcétera, etcétera. Dije, ya me vieron en la entrada, ni más que yo me arranque. Voy a entrar a saludar. Ya estaban y yo jugando. Bueno, pues como me invitaron, pues aquí vine y aquí estoy, bromeando entre, ¿no? Con mis hermanos. Y no les quedó de otra, pues, servirme mi comida. Pues estaban celebrando, ¿cómo se le llama? Cuando su primera comunión, a los jovencitos, a los chavitos. Ajá, de una mi sobrina. Bueno. Por lógica, como saben que ya no participo en eso, pues se abstienen de hacerme la invitación porque saben de que si me invitan, te invitamos a una misa porque va a haber este festejo, primera comunión, saben que no voy a asistir. Pero para que vean lo que Dios nos dijo, ¿qué acaso si no voy al evento y somos su familia, ya no merecemos ni que nos inviten a convivir un rato? O por lo menos te espero a las 2 de la tarde a una comida, hermano. Por eso el día que les pase a ustedes, no se achicopalen, no les dé tristeza. Sabíamos que de antemano ya nos los había dicho el Señor Jesús, que nuestros propios enemigos iban a ser los de nuestra propia casa. Y es por eso que no te pongas triste ni te dé coraje de que ya no te inviten. Pero ese es el precio que no queremos pagar. Y es por eso que mejor no hablo y no digo nada. Hay veces de que si ya les insinuamos o les hablamos o les hicimos un comentario, ¿por qué ahora nosotros no participamos? Y ellos te han prohibido, no hablemos acá de este tema, por favor, cuando vengan. Ok, respetamos. El hecho, nada más, que con que sepan que ahora nos hemos convertido al Señor, con eso ellos quedan doblemente culpables delante de Dios. No hay problema. Es como acá, que cuando pasan acá y pasan para allá y ven que estamos predicando, miren, nada más con eso se los va a poner en pantalla. Ahí te debiste haber metido para que escucharan mi palabra. Y todavía pasabas y en tu mente decías esto y esto y esto y esto. Ah, ¿qué cosa? Y ahí se los va a poner. Y les va a poner las letras de lo que ellos pensaban, de lo que tus familiares piensan. Nada se le escapa al Señor. Es por eso de que la llenura nos sirve para hablar con denuedo, con valor. Y es por eso que los que no están llenos, ¿cómo? Porque no están llenos. ¿Está el Espíritu Santo en ellos, sí o no? Están. Porque por sus frutos se les conoce. Pero a que sean llenos, falta. Y esta llenura no la practican los cristianos, todos los cristianos. Muy bien. Para hablar con denuedo, con valor, ¿qué es lo que pasaba aquí con los discípulos? Cuando decía que ellos ponían a hablar con denuedo,
Es que te agarraban un valor que les daba el Espíritu Santo y no le sacaban a los fariseos. No, Pedro, ¿sabes qué? Mejor ya no sigamos predicando acá. No digamos que somos cristianos porque nos van a volver a encarcelar. No, mejor nos callemos. Mira, no digamos nada. Es más, ni compartamos nada ahí para que nadie se dé cuenta y nadie se moleste con nosotros. Y no nos eliminen del Facebook, nuestros contactos. Mejor así. Aquí los habían amenazado, miren, los vamos a encarcelar si no entienden, porque si no dejan de hablar en ese nombre de Jesús, ellos decían, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí los amenazaron y aquí siguieron predicando. Los encarcelaron y los flagelaron, aquí los soltaron y aquí se fueron a seguir predicando en él. Nunca fueron cobardes. Nunca le sacaron a los fariseos. Porque sabía que así su maestro lo habían matado y perseguido, el siervo no es mayor que su maestro, dije Jesús. Si a mí me crucificaron, a ustedes también los van a perseguir. Ya no los había advertido. Por eso en el libro, en un evangelio dice que aquel que comienza a construir su casa tiene que hacer cuentas de que si va a terminar la obra. Y empieza a levantar la cimentación, diciéndole a esto al que está siguiendo a Jesús, ¿ya te diste cuenta cuál es el precio que vas a pagar por seguirme? ¿Ya te pusiste a hacer cuenta cuánto demanda ser cristiano? Que ser cristiano no es nada más de domingos. Que ser cristiano no nada más es de venir cuando yo quiera. ¿Ya te diste cuenta cuánto demanda? Que te van a perseguir, que se van a burlar, que vas a tener enemigos, que tu familia ya no va a ser tu propia familia, tu familia va a ser tus hermanos en Cristo ahora. ¿Estás haciendo cuentas de todo eso? Porque si no a la hora, dice ahí en el Evangelio, que el que no hace cuentas para levantar una construcción, al final se va a quedar a medias porque no le va a alcanzar el presupuesto. Y en esa comparación, compara la vida. No, ¿sabes qué? Yo mejor ni hablo porque tengo muchos problemas. Y saben que el problema es de que Dios se los va a demandar en el tribunal de Cristo. Se los va a demandar porque al que más se le da, más cuentas se les va a pedir. Y a los que han recibido enseñanzas, discipulados de las doctrinas, de evangelismo, de cómo hablar, de la gracia, del nuevo nacimiento, entonces tú ya no tienes pretextos para decir, no sé cómo empezar a hablar. No sabes porque no te pones a estudiar. No sabes porque no te pones a repasar lo que hemos estudiado. Y es por eso que no está lleno. Ok, ¿has nacido de nuevo? Sí, has nacido de nuevo. Cantas y alabas a Dios. Otra de las cosas que en algunas iglesias, cuando está el griterío, aleluya, gloria a Dios, y etcétera, etcétera, está la alabanza, muchos dirán, wow, esta iglesia está llena del Espíritu Santo. Pero que todo el tiempo estén así, en un desorden, no es llenura es un desorden, ya no es llenura. La iglesia de Corintios estaba dotada de dones. Dios había dado muchos dones. ¿Y por qué creen que Pablo a esa iglesia fue la que le predica y le escribe las cartas del capítulo 12, 13 y 14? ¿Por qué no lo hizo con Efesios o con Gálatas? Corintio estaba dotada de dones, pero estaba desordenada. Tanto que el don de lenguas, ya se ponían a gritar todos como locos ahí, hablando en lenguas al mismo tiempo. Y Pablo les dice, si no hay intérprete, cállese y hable para sí mismo.
en mí, para mí. Pero no me voy a poner a gritar para que todos me vean que el hermano Pancho es espiritual o la hermana Carmelita hablan lenguas y que ella sí habla lenguas y los demás no hablan en lenguas y por lo tanto ella es más espiritual. Claro que cuando es inspirado por el Espíritu Santo debe haber un intérprete que alguien va a interpretar lo que la hermana dijo. Y usted lo ha leído, Corintios 14, ¿no? Ok, ¿sí o no dice así? Y hablen por turno, 1, 2 a 3, pero no todos al mismo tiempo. Y es por eso que aquí hay una confusión. No es llenura del Espíritu Santo, es desorden. Hay dones que sí hay, pero hay que ordenarlos. Y Pablo regula, mete el 12, mete el 13, que es lo más importante que los dones, el amor, y mete el 14 para regular el don de lengua. Es como alguien que está aquí en la alabanza y está todo el tiempo gritando, gloria a Dios, aleluya, y gloria a Dios, aleluya. Decimos, ay, qué hermanita está, pero llena del Espíritu Santo. No es así a veces. Porque la llenura no es solo acá. Comienza desde el interior hacia el exterior y en todos lugares donde tú andes. Vas a demostrar con tu comportamiento, con tu actitud, que estás lleno del Espíritu Santo. No solo quieras demostrarlo aquí, sino que donde quiera que estemos, ahí es donde vemos, por sus frutos se le conoce quienes están llenos del Espíritu Santo. Muy bien. Número 2. Para servir. La llenura del Espíritu Santo para servir. Hechos capítulo 6. Estamos viendo el principio de la iglesia, cómo comenzó. Que así como comenzó la iglesia, así debería permanecer. Así debería seguir. Algo pasó que la iglesia se dividió y es algo triste. Hechos capítulo 6, versículo 3. Mire, lea del versículo 1 para que leamos el contexto de qué se está tratando. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 que se quedaron con Jesús al último, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, los cristianos de la congregación, a 7 varones de buen testimonio, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Qué cosa iban a hacer a los que iban a buscar? A servir a las mesas. Por eso un diácono, que está hablando del contexto, es la elección de los diáconos. Un diácono en el griego original no es más que es un mesero, un servidor de los congregantes. Eso es lo que es ser un diácono. Es un servidor el que va a servir a los demás. No es el que se le está dando una jerarquía espiritual para que digan, yo soy diácono y a mí me tienen que respetar. No, Señor. Cuando no leemos la Escritura con mucha claridad, con detenimiento, podemos confundir las cosas.
Porque en el versículo dice, no es justo que dejemos nosotros de servir, ¿qué cosa? A las mesas. Busquemos entonces 7 hermanos para que hagan lo que nosotros hacemos y nosotros nos dediquemos a predicar la palabra. Y así es en la iglesia. Cuando la iglesia crece, ya se van nombrando 1, 2 diáconos y conforme vaya creciendo, se vaya viendo la necesidad, se va buscando. Y dice buscar. No dice agarren al cualquiera ahí. ¿Y quién es el que tiene que buscar? Aquí los líderes eran los 12 discípulos. Ellos eran los representantes de la iglesia, los que había dejado el Señor como base, como encargados, como líderes. Por eso, cuando dice buscad, al tiempo de hoy, es el pastor el que está buscando, el que está checando, el que está observando, el que los está observando de tiempo, meses, años, para que cuando se requiera, el pastor ya va a tener puesto la vista en los hermanos que son llamados para servir al diaconado. Pero este servicio de diaconado no es cualquier cosa, porque el diácono ya recibe un honor más grande de parte de Dios, un reconocimiento de parte de Dios para los diáconos. Lo leamos. Buscad pues, hermano, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio. ¿A qué se debe dedicar entonces? Porque aquí estamos hablando que comenzó la iglesia. Eran los discípulos, los apóstoles. Y nosotros persistiremos en la oración y en la predicación de la palabra. Muy bien. Al tiempo de hoy, el pastor a lo que se debe dedicar, ¿qué cosa es? A la oración y a predicar la palabra. A estudiar, meterse mucho tiempo a oración, mucho tiempo a estudiar, a preparar los estudios. Esa es la función del pastor. Para que el pastor ya no ande preocupado en arreglar las bancas, barrer, trapear, que los ventiladores, que el equipo de sonido, que las computadoras, que el que va a recoger las ofrendas, etcétera, etcétera. Ya se destinaron diáconos. Y es por eso que están siendo observados. Y por eso los hermanos que ya dispusieron su corazón a servir, ellos están siendo observados. ¿Y los demás qué? ¿Hasta cuándo van a poner su corazón a servir? De todos los ministerios hay, menos el de calentar silla. ¿Cuánto tiempo llevas convertido? ¿Y cuánto tiempo le has servido al Señor? ¿Qué has hecho para la obra del Señor? Esto no lo entienden. No lo entienden que somos llamados para predicar la palabra, para ganar almas, para dar testimonio. Pero ya llevamos tiempo y todavía nos queremos que nos estén cuchucheando como a niñitos. Cuando ya debemos ser maduros. Y nosotros debemos estar cuchucheando a otros recién convertidos. Porque yo ya llevo tiempo y se supone que yo ya debo de madurar, ya estoy más crecidito. Pero soy niño. Por eso Pablo, hay otro estudio que les dice, porque debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de leche, porque son niños. Y la palabra sólida no la pueden entender porque se atragantan. Les predicas Apocalipsis y no entienden, les cuesta, se les funden los fusibles porque son niños. Por eso el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, Isaías, Jeremías, Zacarías, son para los que han alcanzado madurez, los que se dedican mucho tiempo a la lectura, los que ya tienen dice, ejercitado el entendimiento.
Por eso es cierto que los recién convertidos no entienden. Cuando vienen por primera o segunda vez y les escuchan Apocalipsis, no entendieron porque son niños. Pero ya después de 3 años, ya le tienen que ir agarrando. A un niño, bebé, le das jamón o carnita, se atraganta, se empieza a ahogar, no lo puede digerir. Tienes que darle lechita. Herbert. Así dice Dios que es el niño. Bueno, vamos a ver rápidamente. Primera de Timoteo. Capítulo 3, versículo 13. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Porque los que ejerzan bien, aquí está, los que ejerzan bien el diaconado, no regular, no más o menos, no como él quiera, etcétera, etcétera. Algún día vamos a darles un estudio cuando vayamos a nombrar diáconos, primero Dios, si el Señor no ha venido, para que ejerzan bien el diaconado, porque hay unas reglas, ya demanda un poco más. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí, ¿qué cosa? Un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Lo leo en lenguaje sencillo. Los que hagan bien su trabajo como diáconos tendrán buena fama y se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia de Cristo. O sea, para llegar a ser diácono, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Porque si no estás lleno del Espíritu Santo, a medio camino vas a abortar. Y vas a decirle al pastor, pastor, ya no quiero. Mejor déselo a otro. Ya no quiero servir, me quiero sentar, ya me aburrí, tengo que venir más temprano, tengo ya más servicio, ya me demanda más y yo no estoy acostumbrada y mejor. ¿Sabes qué? Tal vez nos confundimos, nos cometimos un error, por eso están en observación y tienen que ser probados. Porque el diácono dice que se va a ganar el respeto de los demás. Y no es que porque se crea, no, yo soy diácona, o soy diaconisa, o soy diácono, y a mí me tienen que ver como otro nivel. No, Señor. El mismo Dios pone en los corazones, al ver a los diáconos, con un respeto. Porque se han ganado un lugar honroso. ¿Qué significa honroso? ¿Qué entiende usted cuando dice, ganan para sí un grado honroso? ¿Qué entienden? Número 1, se ganan el respeto. Eso es lo que significa. Y número 2, Dios los honra. Dios los reconoce que por su buen diaconado, Dios los premia. ¿Cómo? Bendiciéndolos en todo. En todos los aspectos. Cuando ejercen bien el diaconado y su corazón es derecho, limpio, que sabe que es para Dios que lo hace y no para el hermano, el pastor o el hombre, miren, Dios lo honra. Le da un reconocimiento espiritual que ese diácono va a ser bendecido en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque primero ya fue lleno. Y cuando están llenos, la llenura te lleva a eso, a querer servir. Por eso dije, el Espíritu Santo, la llenura es para servir. Y es por eso que los que no sirven piensan que la vida es cristiana es así. Oiga, hermano, pero yo de qué manera puedo servir. Mire, lo entiendo lo que usted dice, pero yo no estoy preparado para predicar. Bueno, hay muchas cosas, muchas maneras. Vamos a ir a evangelizar al hospital. Pastor, aquí está mi carro, mire.
aquí puede servir para llevar a los hermanos, transportar a los hermanos. O puedo llevar ahí mi cajuela, la bocina y el micrófono. Aquí me puede usted contar conmigo los días de evangelización. Si yo puedo, soy libre, puede contar conmigo. O, pastor, en lo que usted guste, yo estoy para servirle. Mire, sé un poco de esto, un poco del otro, pero en lo que usted pueda, yo pueda ayudarle, cuente conmigo. Ah, ok. Ya se está apuntando, ¿verdad? Número 3, para pastorear. Hechos 11:24. Hechos 11:24. Para pastorear, número 3. Porque era varón bueno, ¿y qué cosa? Y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿De quién están hablando aquí? De Bernabé. Si vemos el contexto, aquí él fue a predicar a Antioquía. Fue comisionado. Y ahí empezó a pastorear una iglesia que se había levantado en Jerusalén. Y eso ya se lo dejo de tarea en su casa, que usted lea el contexto, todo el capítulo 11. Y Bernabé fue enviado porque se había ya levantado una iglesia, y Bernabé fue enviado porque él sabían los demás, y Dios sabía que Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo y también en sabiduría, para que fuera a alimentar esa pequeña congregación que se había levantado. Usted lo tiene que leer en todo el contexto. Y es por eso, dice el versículo 23, hablando de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Haz de cuenta que entra Bernabé aquí a esta congregación, es invitado y ve a esta congregación que siempre está firme de los que están, y viene y predica y les dice: hermanos, así como están ahorita, siendo fieles al Señor, así permanezcan hasta que Él venga. En un mensaje que Él lo esté diciendo. Y aquí en el versículo 24 ya vimos que era lleno del Espíritu Santo. 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, a otra ciudad, y hallándole le trajo a Antioquía. Y es ahí en el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Quién? Bernabé y Pablo, que todavía le decía Saulo. O sea que se queda Bernabé y Pablo con esa congregación para estarles predicando y edificando a esa iglesia que se había levantado. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Muy bien. 4. Número 4, para reprender. Eso está buenísimo. A ver, un juguetito para el niño, algo que se entretenga. Regálenle una hojita y un lápiz ahí para que pinte, raye o algo, por favor. Para reprender. Hechos capítulo 13, ahí mismo. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 12. Hechos capítulo 13, del 1 al 12. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, aquí está, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Miren el Espíritu Santo hablando: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. O sea, que es Dios a través del Espíritu Santo que llama para la obra, para servir.
¿En qué iba a servir Saulo y Bernabé? En la predicación de la palabra, como maestros, como pastores. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Muy bien. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, pongan atención aquí, a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. ¿Ok? Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Quién deseaba oír la palabra de Dios? El procónsul. Pónganme atención. El procónsul Sergio deseaba oír la palabra de Dios y mandó a llamar ¿a quién? A Saulo, a Pablo. Pero le resistía Elimas, el mago. Pues así se traduce su nombre. ¿Quién? El tal Bar Jesús. Le resistía. ¿Qué quiere decir le resistía? Se estaba oponiendo, lo estaba distrayendo al procónsul con tal de que no escuchara la palabra de Dios. O sea que este Bar Jesús tenía un demonio que lo que hacía de que no quería que el procónsul se convirtiera al oír la predicación de Pablo. Sigamos leyendo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno, ¿qué cosa? Lleno del Espíritu Santo, con valor, sin miedo, fijando en él los ojos. ¿En quién fijó los ojos? En Bar Jesús. Y dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, ¿hijo de quién? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué quiso hacer este tal Bar Jesús? Entorpecer la predicación de la palabra. Y ahora vemos que los demonios usan a las personas para que cuando tú estés hablando, no va a faltar Satanás que manda un estorbo para ahí, por ahí, que están platicando, estás compartiendo el evangelio y de repente entra una visita, o de repente están sonando los celulares, o de repente llega una persona a interrumpir y híjole, ya me tengo que ir, disculpa, ya, o sea, de cualquier manera, y nosotros tenemos que discernir esos momentos. Es por eso que cuando nosotros vamos a ir a visitar a alguien, vamos a ir a predicar, tenemos que orar mucho y reprender. ¿Por qué creen que reprendemos aquí? Porque no va a faltar que un chamuco quiera entrar o que esté pasando, que ponga música fuerte o que nos quiera echar a perder. Es la verdad. Y es por eso que oramos y reprendemos. ¿Y qué dijo? Lleno. Oh, hijo del diablo, te reprendo en el nombre de Jesús, en otras palabras. Y miren, cayó el juicio de Dios sobre ese hombre. Quedó ciego al instante. O sea que nosotros como cristianos va a haber ocasiones que vamos a tener que actuar de esa manera drástica, por decirlo, para reprender de esa manera a ciertas personas que están entorpeciendo. ¿Se acuerdan que le comenté que el pastor Dulcin estaba predicando una vez y estaba una señora y duro y gloria a Dios, aleluya, y gloria, y cuando él discierne ya el Espíritu Santo, o sea, el que repréndelo, va, te reprendo en el nombre de Jesús y te callas. Y se cayó la mujer. Porque ya el Espíritu Santo dio el discernimiento que era un estorbo.
tenemos que discernir. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, Dios te da el valor para hacerlo. Y hacerlo en el momento apropiado, bajo la dirección del Espíritu Santo. Tampoco en la carne, porque la puedes regar. Pero para esto sirve la llenura del Espíritu Santo. O sea, ¿qué tenían los apóstoles? Ellos nunca se vaciaron. Se fue el maestro, ascendió, vino el Espíritu Santo y fueron llenos. Por eso, antes de que Jesús ascendiera, le dijo, y no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador para que esté con ustedes. O sea que, por eso, tenemos que estar llenos para poder llevar a cabo lo que Dios nos manda. Por favor, una sillita a la hermana que se siente por ahí. Muy bien. 5. Para morir. Hasta para eso tenemos que estar llenos. Capítulo 7 de Hechos, ahí mismo en Hechos, 7:54 al 60. Aquí está hablando de qué cosa? De la muerte de Esteban. O sea que hasta para morir tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Hechos 7:54 dice así: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. ¿Quiénes? Los fariseos. Porque ¿qué cosa pasó? ¿Se acuerda que todo el capítulo 7, Esteban predicó un sermón y les contó toda la historia de Israel y cómo desde los patriarcas y cómo Dios había hecho, cómo los traía hasta Jesús? ¿Y qué hicieron los fariseos? Crujían los dientes, estaban tan cegados, tan enchamucados, que híjole, no podía la palabra haber cabida en ellos, como dijo Jesús. Es que mi palabra no tiene cabida. No penetraban, no podían soportar. Y así son las personas, cuando no soportan la predicación de la palabra, algo por dentro está revoloteando las tripas y les incomoda porque no les gusta escuchar la palabra de Dios. Quieren religión fácil, barata. Pero la palabra de Dios confronta al pecado. Por eso en una iglesia no se puede dejar de predicar el pecado. Antes, cuando se predicaba el pecado, las personas cambiaban de vida. Ahora, cuando se predica de pecado, las personas cambian de iglesia. Porque no les gusta la predicación de la palabra. Y es por eso que se lleva tiempo para predicar un mensaje que quede lo más posible entendido en el corazón de las personas. No se puede predicar un mensaje de 10, 15, 20 minutos, porque no se puede enseñar mucho. Al menos que sea el evangelio de la prosperidad. Y es que por eso esas iglesias están llenas de 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 personas, porque están muy cómodas ahí. ¿Por qué? Porque les hablan bonito de que es pura bendición y bendición y bendición que Dios te va a dar. Pero ¿dónde está tu santificación? ¿Dónde está que tienes que apartarte del pecado? ¿Dónde sabes que no sabes que nosotros tenemos mayor condenación si no obedecemos y nos podemos ir al infierno? Aún así, como Corazín y Betsaida, que conocieron, escucharon a Jesús en persona, hizo milagros y no creyeron. Y no es lo mismo que pasa con algunos cristianos cuando no nacen de nuevo, se les predica, se les habla de esta manera y ellos siguen ciegos. Y por eso a veces no nos gusta este tipo de mensajes. Porque pensamos que el evangelio es mi amor, mi niño, mi niña y cuchi, 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 cuchi. Sí, Dios es amor también, pero es fuego consumidor.
Y es por eso que cuando el cristiano va siendo lleno del Espíritu Santo y va madurando, ni media le hacen estas prédicas porque ya no es para él, es para el de al lado. Es para el que viene, el nuevo que está empezando. Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, ¿por qué te va a incomodar? Gracias, Señor, porque de verdad que me hablas a través de tu palabra. Es dura, pero tienes toda la razón. ¿Qué es lo que dijo Jesús? El que no coma mi sangre y beba, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene parte conmigo. Los que lo seguían de los 5,000 entendieron mal, no entendieron que era espiritualmente el evangelio de que estaba hablando. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Esto los ofende? ¿Quién podrá ser salvo entonces? Y muchos desde ahí le dejaron de seguir. ¿Se acuerdan? Está en Juan capítulo 6. ¿Y qué contestó Pedro? ¿Y ustedes qué? ¿También se quieren ir? Les dijo Jesús. ¿Y qué contestó Pedro? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. Es por eso que un cristiano que ya entendió de qué se trata el evangelio, miren, ha entendido que la palabra a veces es dura, pero solamente así penetra en el corazón. Si tú agarras un martillo y un clavo y le estás pegando, ¿cuándo ese clavo va a entrar a la madera? Pégale duro y vas a ver que si no entra. Así es la palabra. A veces tiene que ser dura. Y Jesús es la manera que más predicó. Y claro que a veces los arrullaba con otras palabras. Pero la mayoría de sus predicaciones en los evangelios, ¿cómo les hablaba? Duro. Porque no entendían. Los fariseos no entendían, estaban ciegos, acostumbrados a su religión y pensaban que venir a la iglesia es igual a religión. No, es la misma cosa. Dios demanda mucho más porque se nos ha dado la salvación por gracia, que es mucho más fácil que guardar toda la ley como estamos estudiando los miércoles. Y si por gracia, ¿cuánto más nosotros debemos responder? Por gracia. Lo que de gracia recibiste, da de gracia. Es por eso que es tan importante esta, para que entendamos. Estamos viendo aquí que Esteban dice así: oyendo estas cosas se enfurecían y sus corazones crujían los dientes contra él, pero Esteban, ¿qué cosa? Lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, que allá está mi patria celestial, allá está mi morada, yo no soy de acá, yo soy extranjero, soy peregrino, allá está, y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Wow, o sea que a Esteban le abrieron el cielo y le corren la cortina antes de morir y ve al Señor Jesús sentado a la diestra del Padre. O sea, que sí hay ocasiones que a los mártires, porque Esteban fue el primer mártir de la iglesia, a los mártires, aquellos que llegan a predicar a lugares peligrosos y los matan y los queman, como los primeros evangelistas del año 1500 aproximadamente, 1400, varios reformadores de la iglesia que los quemaban en la hoguera porque decían que predicaban, porque el Vaticano los mandaba a quemar en el nombre de Dios. Los mandaban a la hoguera porque lo que predicaban ellos era herejías. Y no había cabida en ellos la palabra de Dios. Y como eres un hereje, te vas a la hoguera. ¿Se acuerdan que les puse un video donde sueltan el hacha? Y todavía, hágame el favor, le dice el sacerdote o el cura: ¿quieres que yo ore, rece por ti? Porque ¿quieres que yo rece por ti para que te perdone la Virgen? ¿Y qué contestó? Gracias, porque ya mis pecados los perdonó el Señor Jesucristo. ¡Sas!
Y lo único que pidió este hombre, Señor, dame fuerzas para no negarte en el último minuto. Y es así que va a pasar con los mártires de la gran tribulación. Los mártires, los que nazcan de nuevo, los que no han nacido en este tiempo y nazcan de nuevo en la gran tribulación, los que se queden, los que se conviertan, el Espíritu Santo les va a dar el poder para cuando que el hacha esté puesta para ser decapitados, como dice Apocalipsis 24, ahí les va a dar el valor, la fuerza que tuvo Esteban para no rechazar a Jesús. Leamos, dice aquí, versículo 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, wow, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Miren los chamucos cómo se revoloteaban en ese instante, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Que es lo más importante. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Así dice? ¿Ahora entienden la diferencia entre morir y dormir? La misma Biblia nos lo dice. ¿Y de dónde aprendió Esteban? De su maestro, de su Señor. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque el cuerpo iba a ser sacrificado. Y al cuerpo no importa lo que haga. Lo más importante para Dios es el alma y el espíritu. O sea que vimos que aquí que estaba lleno del Espíritu Santo. Número 6. Para un ministerio especial. Un ministerio especial. Cuando Dios llama a alguien. Hechos 9:17. Hechos 9:17. Para un ministerio especial. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos, como escamas, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Miren cómo eran los bautizos después de convertirse. Nada de que 2-3 meses después o al otro año. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. Muy bien. Vemos pues que aquí Pablo fue lleno del Espíritu Santo porque él iba a recibir un ministerio especial, específico. ¿Qué cosa? ¿Cuál era? La predicación de la palabra de Dios. Y como ese ministerio iba a ser especial, a Pablo tenía que pagar el precio. Y vemos acá en su conversión, dijo así, ahí mismo en Hechos capítulo 9, vemos que en el versículo 3 dice, mas yendo por el camino aconteció, Hechos 9, versículo 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué le dijo Jesús que a mí me persigues, Pablo? Porque al que nosotros nos persigue, nos calumnia, es a Jesús. Porque Él es el que está morando dentro de nosotros. Y como Pablo perseguía a los cristianos, a los primeros cristianos, él no perseguía en sí
a los cristianos, perseguía a Jesús porque Jesús era el que moraba en los corazones de ellos y Jesús se lo dijo. Y por eso, dura te es cosa darte cosas contra el aguijón. ¿Sabes qué? Le quiso decir, mira Pablo, es como si te estuvieras dando de golpes en la pared con tu cabeza. Es como si estuvieras golpeando con una piedra. No va a ser posible. No vas a poder. No vas a poder terminar con los cristianos. Y más abajo, él temblando temeroso dijo en versículo 6, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Bueno, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Solo Pablo vio la luz. Bueno, entonces vemos acá, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor, vete. Y le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Bueno, entonces, versículo 15, el Señor le dijo, Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. Ahí está. Estaba llamando a Pablo para un ministerio especial. Escogido me es este para llevar, ¿qué cosa? Mi nombre en la presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué cosa? Padecer por mi nombre. O sea que para que Pablo pudiera aguantar, como dicen, vara, de todo lo que le iba a venir, tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Porque un cristiano no lleno del Espíritu Santo no aguanta la persecución como la sufrió Pablo. Hubiera abortado a mitad del camino. No, si es para esto es ser cristiano, no, mejor, ahí le paramos. Mejor ni me meto mucho porque son muy duras las pruebas. No, por eso mejor así nada más sentadito me veo mejor. ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Por eso es para un ministerio especial. Y también para vivir en medio de la persecución y las pruebas. Hechos 13:48, número 7. Medio de la persecución y de las pruebas. Hechos 13. Vamos acabando. Hechos 13:48. Hechos 13:48. Para vivir en medio de la persecución y las pruebas. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía para aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad levantaron persecución. ¿Contra quién? ¿Contra quién levantaron persecución? Contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Imagínense, los acababan de expulsar, de correr de cierto lugar, y en vez de que se entristecieran, se achicopalaran, se pusieran tristes, no, pues de verdad está muy duro ser cristiano, no, mejor yo creo que hasta aquí le llego, mejor ya no predico, mejor ya no sirvo, mejor ya no me congrego, porque mejor hasta aquí la dejamos. Estaban llenos de gozo. ¿Y qué cosa? Y llenos del Espíritu Santo. Es por eso que
Que parece mentira que cuando Dios nos mete al fuego, como que sí va a venir entre tristeza y gozo para los que están llenos. Para los que no están llenos, pues va a venir pura tristeza. No van a aguantar, se van a desesperar, y al no estar llenos son impacientes, y al no ser pacientes abortan el camino y se empiezan a dejar por su carne, a llevar por su instinto, ya no esperar el tiempo de Dios, ya no esperar la mano de Dios. Y es por eso de que la llenura del Espíritu Santo sirve para todas estas cosas. La pregunta es, ¿estás lleno del Espíritu Santo? ¿Estás preparado? Entonces, la llenura del Espíritu Santo es un mandato, no una opción. Y depende cuando nosotros estemos en condiciones de cederle el control a nuestro Dios y permitir a Él que Él tome el control para vivir una vida mejor y así poder en esa llenura obedecer mucho más fácil a Dios. Y si nosotros obedecemos más fácil a Dios por la llenura que tenemos, entonces podremos disfrutar de las bendiciones de Dios y de hacer uso también de los dones de Dios para edificación de la iglesia, para que Dios nos pueda utilizar mucho mejor, porque los dones son para edificación de la iglesia, no son para nosotros. Es para edificar la iglesia, o sea, para que tú seas bendición. Si tú tienes un don de fe, un don de sanidad, ¿a quién vas a sanar? A los que están enfermos. Muy bien. Entonces, ¿cuándo comienza la llenura? ¿Cuándo te das cuenta que comienzas a ser lleno? Cuando empiezas a obedecer. Ahí. ¿Cuánto tiempo te ha estado hablando el Señor a través de tu palabra y tú no haces nada? Sigues en la misma posición de hace un mes, de hace meses, del año pasado, y sigues en esa misma posición espiritual. Sigues siendo el mismo. ¿Qué piensas hacer con tu vida? ¿Piensas seguir así? ¿De qué forma Dios te va a hacer despertar? ¿De qué manera vas a entender que necesitas hacer algo por tu vida? Al menos que no tengas de plano el Espíritu Santo. Esa es la otra respuesta. No hay dos. O te falta llenura o no tienes el Espíritu Santo. Y eso es lo que tienes que analizar hoy, no mañana. Porque mañana, quién sabe si amanecemos. Saliendo de acá, al rato, en la noche, nos puede llegar la muerte. Pero si no estás preparado con tu Señor, prepárate para que no te lleves una sorpresa al cerrar los ojos aquí y abrirlos en el infierno. Y con mucho más castigo. ¿No te da miedo eso? ¿No te da temor seguir viviendo así tu vida? Ya sería el colmo. Palabra ha habido de sobra. Por lo tanto, ay de ti, Corazín y Betsaida, ay de ti. Amén.
Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque solamente a través de tu palabra es donde tú nos hablas. Y gracias, porque a través de tu palabra es ahí donde entendemos cómo debemos de conducirnos por esta vida, en este caminar, de que sabiendo que la vida no la tenemos comprada, sino que en cualquier momento podemos partir de este mundo. No nos importa a los que estamos seguros de la salvación, porque sabemos que el día que tú nos mandes a llamar de alguna u otra manera, nos lleves a casa, pasamos a mejor vida, pasamos a descansar de nuestras obras, a dejar de sufrir aquí en la tierra por tanto trabajo, estrés, enfermedad, lágrimas, sudor, etcétera, etcétera, porque el morir en Cristo es ganancia para los que confiamos en ti. Señor, te damos gracias por tu palabra, por esta serie de la llenura del Espíritu Santo. Qué tan importante es para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos hablas a tiempo para que enmendemos nuestros caminos. Y gracias, Señor, por esa dirección que tú nos dejas en tu palabra. Y a todos los que ven este video o vayan a ver este video algún día ahí en las redes sociales, ya sea por Facebook o YouTube, tal vez tú no tengas a Cristo Jesús todavía. Tal vez estás convencido de que el cristianismo es una solución, pero no es así. Es cierto que Cristo es la verdad y a Él te invitamos a que tú vengas en esta mañana. ¿Por qué no le entregas tu vida a Cristo? Nosotros te invitamos que vengas a Él, que vengas a los pies de Jesús. Yo no te invito a que vengas a una religión más, que vengas a Cristo, que te arrepientas de tus pecados y que reconozcas que has hecho lo malo delante de Él. Si tú quieres invitar por primera vez a Cristo a que entre a tu corazón, dile estas palabras ahí donde estás. El día que vayas a ver este video y tú entiendas que aún no eres lleno, que aún no tienes la salvación, que podrás tener la religión cualquiera que sea, pero no tienes a Cristo. Así que si tú quieres aceptar a Jesús, dile ahí con todo tu corazón estas palabras: Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Me arrepiento de todos mis pecados en esta mañana, en este día. Y te acepto como mi único Dios y mi suficiente Salvador. Señor Jesús, entra a mi corazón en este instante. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque te lo pido en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has orado por primera vez, nos gustaría conocerte. Nos gustaría darte unas instrucciones, que comiences a leer la Biblia, ahora sí con el Espíritu Santo, que comiences a leer de Mateo hasta Apocalipsis, el Nuevo Testamento, y que te congregues en una iglesia donde te enseñan el Evangelio de Jesucristo, que ya no te prediquen religión, que te prediquen el Evangelio.
Si no tienes dónde ir, aquí las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica Vida Nueva en Cristo. Mándanos un messenger, un mensaje para que podamos darte la dirección y así darte instrucciones para que sigas creciendo en la palabra del Señor. Mientras tanto, te damos la bendición y que Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.